Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy especial para todos ustedes en esta mañana ya de otoño, un poquito fría, pero llena del calor del Espíritu Santo en nuestros corazones, porque somos templo del Espíritu Santo, porque la gracia de Dios vive en nosotros, si así se lo permitimos, si dejamos que a través de nuestra vida espiritual, de la Santa Misa en especial, también del sacramento de la confesión, así también como de la oración, de la santa palabra del Señor que nos regala para que sea la luz en nuestros pasos, guía nuestro camino, si dejamos entonces que esa gracia de Dios que recibimos a través de todas estas vías de salvación, medios de salvación que el Señor ha dejado en su iglesia, en la iglesia santa y verdadera de Jesús, que es la iglesia católica, la podamos entonces utilizar. Vamos entonces sin más tardanza a dar inicio a este encuentro de hermanos y de hermanas en torno a la palabra de Dios, en torno a nuestra fe, en torno a la presencia de aquel que es esposo nuestro, porque somos su esposa, la iglesia, aquel que es cabeza nuestra, porque somos su cuerpo, la iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te queremos agradecer porque nos has llamado a la vida en este día tan hermoso. Queremos, Señor, poner en tus manos este tiempo que nos regalas, tiempo que no merecemos, Señor, pero que verdaderamente necesitamos para seguir purificándonos, para seguir creciendo en la fe, en la esperanza y en el amor, para seguirte encontrando presente en las personas que pones en nuestro camino, en cada circunstancia que nos permites vivir, para seguir descubriéndote, amándonos en nuestra propia vida. Queremos, Señor, pedirte que nos ayudes a consagrar este tiempo para ti. Que ningún día, Señor, que nos regalas, lo vivamos indignamente. Que no tiremos por el piso la misericordia y la generosidad que manifiestas tú en cada regalo que nos ofreces al permitirnos un día más de vida, una hora, un minuto, un segundo. Cada momento de nuestra vida es un regalo tuyo. No permitas, Señor, que lo utilicemos para mal. No permitas que pongamos en nuestro corazón, en nuestra propia vida, situaciones, cosas, personas que tomen tu lugar. Ayúdanos a ser verdaderamente adoradores. Ayúdanos a ser verdaderamente hijos, verdaderamente discípulos, verdaderamente creyentes. Que no haya nada ni nadie que nos aleje de ti, que no haya nada ni nadie que nos distraiga del encuentro personal contigo, encuentro del cual tú estás sediento, porque nos amas infinitamente y porque quieres estar siempre cerca de nosotros, siempre dentro de nosotros, siempre caminando con nosotros. Guíanos hoy y siempre, Señor de la vida, fuente y culmen de nuestra existencia, sentido último de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este tiempo del año, en el tiempo litúrgico en el que nos encontramos, que se extiende por 34 semanas durante el año litúrgico, nos encontramos ya entonces en el domingo 30 del tiempo ordinario. Y el evangelio que nos propone la Iglesia para nuestra reflexión hoy es en la lectura continuada del evangelio según San Lucas,
el capítulo 18, versículos del 9 al 14. Y dice así: En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estas semanas últimas del tiempo ordinario, como decíamos, hay un tema común que en la lectura de los evangelios, de manera particular, el Señor, a través de su Santa Iglesia, nos pone como tema de reflexión. Y ese tema común, que ya ha abarcado al menos 3 domingos durante estas últimas semanas del tiempo ordinario, es la oración. La oración es el tema común de los evangelios en los 3 domingos que ya nosotros hemos vivido, incluyendo este de hoy. Nos hablaba Jesús en Lucas 17, del 11 al 19, que es el evangelio que leímos hace 2 semanas, de la oración de acción de gracias, cuando frente a todas las gracias, dones, bendiciones, beneficios, muestras del amor de Dios que nosotros recibimos, la oración que debe surgir de nuestro corazón en respuesta a todas esas cosas que Dios nos da, que son inmerecidas de parte de nosotros, porque nunca vamos a ser dignos del amor de Dios. La respuesta que brota de un corazón que sabe que es amado por Dios es la oración de agradecimiento, la oración de acción de gracias. Oración esta que, como decíamos 2 semanitas atrás, es muy falente, es decir, es muy pobre, muy raquítica en muchos de nosotros como cristianos, porque no pedimos y cuando obtenemos lo que recibimos, damos gracias, sino que se nos olvida. No estamos atentos a lo que diariamente el Señor nos regala como bendiciones suyas, incluyendo la vida. En primer lugar, la vida, porque el hecho de que podamos abrir nuestros ojos a un nuevo día es ya un gran milagro, un milagro de Dios, pero muchos de nosotros no lo agradecemos. No nos dedicamos a estar optimistas y con un corazón gozoso en medio de las dificultades que vivimos a diario, sino que nos convertimos en personas amargadas, apocadas, tristes, cabizbajas. Todo esto porque no reconocemos la bendición constante que vivimos en nuestra propia vida del amor de Dios. Y si no lo reconocemos, menos vamos a orar. Entonces, 2 semanas atrás, con Lucas 17, del 11 al 19, Jesús nos enseñaba la importancia de la oración y que aunque Dios es eternamente amoroso e infinitamente amoroso, es un Dios también que en justicia espera nuestro agradecimiento, espera nuestra gratitud. La semana pasada, en una parábola hermosísima que nos presentaba el Señor a través de su evangelista San Lucas, allá en el capítulo 18, versículos del 1 al 8, nos enseñaba Jesús la importancia de la oración de súplica. No una oración desesperada, no una oración llena de angustia, sino una oración perseverante, una oración llena de fe, de confianza, porque al final de este evangelio Jesús decía: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿encontrará fe en la tierra?
Es decir, los hombres vivirán la fe que el Hijo del Hombre quiere encontrar. La oración de súplica debe ir acompañada entonces de la fe, de la confianza, y nos debe motivar, animar para orar sin desfallecer por nuestras propias necesidades y por las necesidades de los demás. Entonces, hace 2 semanas, oración de acción de gracias. Hace 8 días, oración de súplica, con perseverancia y con fe. Y hoy, a través del pasaje que nos presenta Lucas, ya en el capítulo 18, versículos del 1 al 8, perdón, del 9 al 14, es la oración de este tipo de oración que se podría decir es propia de nosotros como cristianos católicos. La oración de humildad en la que con mucha honestidad ante Dios nos reconocemos pecadores. A mí me ha gustado mucho estudiar las otras religiones, no solamente las religiones que se autoproclaman cristianas, sino las otras religiones que existen en el mundo. Me ha gustado mucho como tema de cultura general, también para crecer en mi propia fe como creyente, por supuesto, como discípulo del Señor, también como servidor del Señor en el ministerio sacerdotal. Y me ha gustado mucho ver entonces las otras religiones, cómo oran, a quién le oran, cómo estas otras religiones hacen uso de sus creencias en la manera como sea posible que ellas crean, en las divinidades en las que ellas ponen su esperanza. ¿Cómo hacen estas otras religiones para orar? Y de manera similar, ¿cómo hacen nuestras iglesias protestantes que están alrededor, que se declaran cristianas, cuando en realidad pues no lo son, como ya lo hemos dicho? ¿Cómo también oran los protestantes y cómo oramos nosotros los católicos? Y en medio de toda esta reflexión que me encanta hacer cuando leo y cuando miro documentales y cuando trato de seguirme formando pues intelectualmente y también espiritualmente, descubro que la única forma de oración que se asemeja a lo que Jesús nos está diciendo hoy es la oración de nosotros los católicos, porque nosotros somos los únicos cristianos, pero también somos los únicos creyentes, pero también somos los únicos orantes que reconocemos en nuestro corazón y que confesamos públicamente que somos pecadores. No hay, hermanas y hermanos, una religión no cristiana, por ejemplo, religiones orientales o religiones paganas. No hay religiones de ese tipo. Tampoco hay, entre comillas, religiones cristianas diferentes de la religión verdadera, cristiana, católica, que oren siguiendo lo que nos está enseñando Jesús hoy en el Evangelio de San Lucas. Una oración en la que quien ora se reconoce a sí mismo pecador y necesitado de la misericordia de Dios. Para quienes asisten a la Santa Misa, ojalá de manera regular, los sábados o los domingos, el sábado como víspera del domingo, por supuesto, porque el día de nosotros los cristianos para celebrar la presencia del Señor es el día domingo, el Dies Domini, día del Señor. Notarán ustedes, hermanas y hermanos, que la Santa Misa comienza siempre con lo que nos está diciendo Jesús hoy en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, versículos del 9 al 14. En la Santa Misa, todos nosotros, cristianos católicos, como en la parábola de Jesús que nos cuenta el día de hoy, reconocemos que somos pecadores. Hay inclusive un gesto muy importante, tan importante que Jesús mismo lo toma para ponerlo en la forma de oración de este publicano que no se atreve a mirar siquiera al frente, no se atreve a mirar al cielo, sino que con su cabeza baja, con su corazón humillado, se da golpes de pecho reconociendo sus pecados.
esa forma, ese acto que Jesús menciona hoy de golpearnos el pecho, lo hacemos única y exclusivamente los cristianos católicos. Nadie más. Qué cosa tan interesante, ¿no? La actitud de Jesús que resalta en este evangelio, en esta parábola, en la que está hablando de un hombre que sube al templo a orar, que es un fariseo y que no se postra, sino que ora de pie, porque no quiere ni siquiera sentirse más pequeño que Dios, no quiere humillarse ni siquiera ante Dios, y que por tanto ora de pie, y que no le da gracias a Dios, que no reconoce sus pecados, sino que reconoce su propia bondad. No reconoce la bondad de Dios, sino su propia bondad, su propia justificación, por razón de las cosas que hace, como ayunar 2 veces por semana y pagar el diezmo de todas sus ganancias. Esa actitud contrasta o se diferencia mucho de la otra actitud que Jesús resalta de un publicano, de un cobrador de impuestos, de un hombre que públicamente tenía una mala reputación de ser una mala persona, de ser un ladrón, de ser un explotador, de ser un traidor del pueblo judío, porque cobraba los impuestos no para el reino de Israel, sino para el imperio romano, y que por tanto era despreciado no solamente por los fariseos, sino por la opinión pública. En la actitud que Jesús resalta de este publicano, hay humildad, hay reconocimiento de su indignidad, hay reconocimiento de su pecado. En medio de su pecado, este hombre se golpea el pecho y dice: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Esta actitud es la que Jesús está resaltando de forma especial como la verdadera actitud que debe tener una persona que ora, porque al final del evangelio nos está diciendo Jesús que es justamente el publicano, el pecador, el que no era digno de estar allí ante la presencia de Dios, el que se golpeaba el pecho, el que reconocía que necesitaba la misericordia de Dios, el que se reconocía pecador. Ese, dice Jesús, es justamente el que se va para su casa justificado, es decir, en gracia de Dios, con confianza, con tranquilidad en su mente y en su corazón. No así el fariseo que, puesto de pie, oraba para proclamar no la bondad de Dios, sino su propia bondad, su propia justicia, su propia santidad, podríamos decir, y que se fue a su casa tan vacío como entró a la iglesia. Se fue para su hogar con su corazón tan lleno de sí mismo y tan vacío de Dios como había llegado. Los católicos, no solamente en la Santa Misa entonces, pero sobre todo en la Santa Misa, así también como en otras formas de oración que nosotros tenemos, en las que incluimos formas de oración como el acto de contrición, en el que reconocemos que somos pecadores, que necesitamos de la misericordia de Dios. Somos nosotros los cristianos católicos entonces los únicos que estamos orando según el espíritu de humildad, de reconocimiento de nuestros pecados, tal y como nos lo enseña Jesús en el Evangelio el día de hoy. Nuestra forma de oración entonces no es una forma de oración en la que nosotros estamos elogiándonos a nosotros mismos, poniéndonos a nosotros por encima de los demás, considerándonos ya salvados, ya justificados, considerando que Dios inclusive como que tiene obligación de darnos lo que nosotros pedimos por ser nosotros quienes somos. No, nosotros los cristianos católicos acogemos plenamente el espíritu de oración de Jesús, y no solamente para dar gracias, como lo encontrábamos hace 8 días en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19, frente a lo cual la Eucaristía precisamente es eso, una acción de gracias, como decíamos. También nosotros como cristianos católicos, frente a la forma de oración de súplica, con perseverancia y con fe, tal y como nos lo presentaba Lucas en el Evangelio, en el domingo pasado, en Lucas 18, del 1 al 8, y así también como lo que encontramos nosotros hoy en esta tercera forma de oración
que es la de nuestro reconocimiento de que somos pecadores, como lo encontramos hoy en Lucas 18, del 9 al 14. Nosotros los cristianos católicos acogemos y aplicamos, ponemos en práctica cada una de las enseñanzas que nos ofrece el Maestro en su santa palabra, en todos los aspectos, pero de manera especial pues en estos en los que estamos hablando de la oración. Yo quiero invitarte a ti entonces, hermana y hermano, que me están escuchando, a que pongamos nuestra alma, nuestra vida en las manos de Dios a través de la oración. Que no encontremos excusas, justificaciones, obstáculos, distracciones que nos alejen de la oración. Que no encontremos tampoco razones para no orar en las dificultades que vivimos, en las penalidades de esta vida, en los sufrimientos, en las pruebas, que nos lleven a dudar de la misericordia y del amor de Dios, aún de la existencia de Dios, sino que nos valgamos de todas esas cosas que acontecen en nuestra existencia y que Dios permite para bien, como lo encontramos en Romanos 8:28, para orar. Que sean todas estas experiencias difíciles, así también como las experiencias agradables, más aún la experiencia de nuestro propio pecado, lo que nos lleve a acudir con confianza, pero con humildad, con sinceridad ante Dios, y que como este publicano, también nosotros sigamos reconociendo la necesidad que tenemos de la misericordia de Dios, para que prontamente el Señor nos la ofrezca y para que así entonces nosotros podamos tener una vida justificada como la de este publicano y vivamos entonces en la gracia y en el amor de Dios. Amén. Vamos a seguir en este ambiente de oración y para lo cual vamos a utilizar una canción que se vuelve oración en esta mañana de domingo, en la que le vamos a pedir al Espíritu Santo, que es maestro de oración, que nos enseñe a nosotros a orar. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene
amadas hermanas y mis amados hermanos, en esta catequesis de hoy vamos a dar inicio a un nuevo bloque de formación, habiendo ya por gracia del Señor terminado nuestro bloque de formación anterior en torno a las 5 ideas protestantes que ya nosotros pues con mucha profundidad e iluminados por la palabra de Dios meditamos y que gracias a Dios terminamos pues la semana pasada. Vamos a iniciar entonces un nuevo bloque de formación, como les digo, relacionado con la oración. Y yo creo que la providencia divina ha hecho posible el que hayamos tenido por 3 domingos consecutivos lecciones de Jesús en relación con la oración. En el pequeño mensaje que construíamos en torno al Evangelio antes de la canción, nos permitía ver entonces cómo en las Sagradas Escrituras existen muchas ideas, las enseñanzas mismas de Jesús en relación con la oración, con ese medio fundamental para crecer en la fe, para estar en comunicación con Dios, que es la oración. Y no es una casualidad, nosotros los cristianos católicos no creemos en casualidades, ni tampoco en coincidencias, creemos en diosidencias. Es una diosidencia entonces que en 3 domingos de estos que hemos vivido últimamente, tengamos la posibilidad de escuchar enseñanzas del Señor en torno a la oración. Vamos entonces a construir este siguiente bloque de formación que comienza hoy en torno a la oración de la siguiente manera. Vamos a hablar primero de unas generalidades de la oración. Vamos a definir qué es la oración, cuáles son las características de la oración, por qué tenemos nosotros que orar, cuándo debemos nosotros orar, cómo, de qué manera, con qué frecuencia, cuánto tiempo debemos tomarnos en la oración, cuáles son las formas de la oración. Después de que ya nosotros pasemos esta primera parte, que es la de las generalidades de la oración, vamos entonces ya a enfocarnos un poco en lo que es la oración cristiana. Aclarando, por supuesto, que no hay oración cristiana fuera de la fe cristiana. Y en ese sentido, vamos a mirar un poquito la oración de los hermanitos protestantes y la verdadera oración cristiana, que es la de nosotros, los cristianos católicos. Para pasar entonces ahora sí a la tercera parte de este bloque de formación en torno a la oración, que es la apologética a la oración cristiana católica. ¿Por qué nosotros, los cristianos católicos, oramos como oramos? ¿Y por qué nos sentimos satisfechos, podríamos decir, espiritualmente orgullosos de estar orando como oramos? Porque oramos según el querer y la voluntad de Dios. Ya habíamos dicho ahorita antes de la canción que una de las formas de oración que nos presenta Jesús en el Evangelio y que resalta como una cualidad especial, que es la oración de arrepentimiento, de súplica frente a nuestros pecados, es la oración que nosotros los católicos hacemos exclusivamente, ¿cierto? Solamente nosotros como cristianos católicos. Vamos entonces en esa tercera parte de nuestro bloque de formación sobre la oración a hablar acerca de nuestra forma de oración cristiana católica. Vamos a defender, como lo hemos hecho ya en cada uno de los aspectos de nuestra fe, vamos a defender entonces nosotros nuestra fe cristiana católica de los ataques, de las falsas acusaciones, de las críticas, de las objeciones, de todas estas cosas negativas que los hermanitos protestantes lanzan en contra de nosotros. Pero vamos a comenzar hoy entonces con las generalidades de la oración. Vamos a comenzar, por ejemplo, necesariamente definiendo qué es la oración. Desde filosofías orientales, desde la religión budista, por ejemplo, desde otra clase de prácticas orientales que han ido tomando fuerza en nuestros tiempos aquí en Occidente, en esta parte del mundo, aún entre muchos cristianos católicos. Hay mucha confusión en torno a este tema de la oración porque piensan que orar es asumir posturas así extrañas como
quienes hacen yoga o quienes repiten palabras que están en otros idiomas y que ni siquiera saben qué están ellos diciendo, que son mal llamados mantras dentro de todas estas formas orientalizadas de espiritualidad. Pero para nosotros cristianos católicos, para nosotros que creemos en el único y verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra, Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros que somos iglesia de Cristo, esposa de Cristo, cuerpo de Cristo, ¿qué es la oración? ¿Cómo definimos nosotros los cristianos católicos la oración? Tenemos que empezar diciendo entonces que la oración para nosotros como cristianos católicos es un diálogo con Dios, es una conversación de amor. Tú y yo cuando oramos debemos orar fundamentalmente movidos por el amor. La oración nuestra entonces es elevar nuestra alma a Dios, es unirnos en comunión con nuestro Señor. Nuestra oración es don de Dios y acción humana. Don de Dios en el sentido de que no podemos nosotros orar si antes el Espíritu Santo, que como decíamos en la canción, ese Espíritu es maestro de oración, no nos enseña a orar primero. Los apóstoles, por ejemplo, le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Sabían ellos acerca de lo imposible que era por su propia cuenta el que ellos pudieran orar. Necesitamos nosotros la gracia de Dios, el don de Dios para poder orar. Y en ese sentido entonces la oración combina el don de Dios, la gracia de Dios, con nuestra propia acción humana, es decir, con nuestra propia iniciativa, con nuestra propia voluntad, con nuestro propio deseo de estar en comunicación con Dios. Hay personas que suelen decir, por ejemplo, que no saben cómo orar. Y en la confesión o en dirección espiritual, hay personas que se me han acercado y me han dicho, padre, yo no sé cómo orar. ¿Cómo le hago yo para orar? Y mi respuesta más simple para ellos es, ¿tú sabes hablar? Sí, pues si tú sabes hablar, sabes orar. Porque la oración es un diálogo, es una conversación con Dios. Es un encuentro en el que nosotros nos ponemos frente a la presencia de Dios y hablamos, pero también escuchamos. Porque de la misma manera como nosotros hablamos con las personas de nuestra familia, con nuestros amigos, compañeros, de la misma manera como nos expresamos con unos y otros en nuestra vida social, así también lo hacemos nosotros con Dios. Orar es entonces hablar con Dios, dialogar con Dios, tener una conversación, un coloquio, un diálogo, un encuentro con el Señor de persona a persona. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con Dios? De una manera personal, cercana e íntima. De una manera personal porque nosotros somos personas, ¿cierto? Pues en Dios también hay tres divinas personas. Dios es un solo Dios, por supuesto. Dios es el único Dios verdadero que existe desde siempre y vive para siempre. Pero en la intimidad en la que Jesús vivía con el Padre y el Espíritu Santo, nos enseñó el mismo Jesús que en Dios no hay una sola persona. Dios son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, no siendo tres dioses, sino tres personas en un solo Dios. Pero lo hermoso de la oración es que nos podemos comunicar con ese Dios de manera personal. Le elevamos nuestra oración a Dios Padre, le elevamos nuestra oración a Dios Hijo, le elevamos nuestra oración a Dios Espíritu Santo y entramos en comunión con un solo Dios. Es relación personal, es comunicación personal, es diálogo personal. Dios es un ser personal. Dios no es como lo piensan los seguidores de la nueva era
y de todas estas formas de espiritualidad orientales que nosotros mencionamos hace un ratito, que lo consideran una energía en el universo, que lo consideran una mente abstracta, es decir, una mente que existe pero no se sabe cómo ni se sabe dónde. No, Dios es un ser personal, tan personal que en la intimidad de Dios hay una comunidad de amor en la que viven amándose por toda la eternidad y para toda la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nos han permitido a nosotros, seres humanos, criaturas de Dios, creadas a imagen y semejanza suya, nos han permitido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a ser parte de esa comunidad de amor. Cuando nosotros oramos, entonces, nosotros entramos en comunión con la comunidad de amor que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La primera característica de nuestra oración, entonces, es una oración personal, porque nosotros como personas humanas, oramos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, personas divinas, y entablamos entonces una comunión para vivir en comunidad con esa comunidad de amor que es la Santísima Trinidad. La segunda característica, decíamos, es la de la cercanía. Y hay una característica muy especial en nuestra fe cristiana, y es aquella en la que Jesús nos enseñó que a Dios no lo llamamos como lo llamaban los judíos en su tiempo, con expresiones en las que se resaltaba, por supuesto, la santidad, la grandeza de Dios, como Yahvé, o como Adonai, o como Elohim, o como Sabaoth. Jesús nos enseñó a nosotros a relacionarnos con Dios de una manera mucho más cercana, mucho más tierna, podríamos decir, mucho más calurosa, mucho más acercada a nuestra propia realidad de criaturas, pero también de hijos. Jesús nos enseñó a llamar a Dios Padre. Y Jesús, que desde toda la eternidad vivió ya el encuentro con el Padre y el Espíritu Santo, y que vivió plenamente el amor desde toda la eternidad, y que lo va a seguir viviendo por toda la eternidad también allá con el Padre y el Espíritu Santo. Ese mismo Jesús también, cuando vino y se encarnó, como nos lo cuenta Juan 1:14, en el seno purísimo de la Santísima Virgen María, ese Jesús quiso nacer en una familia, en el seno de una familia. Y él, que ya desde toda la eternidad había tenido un Padre, el Padre celestial, el Padre común, el Padre de todos, quiso también que mientras estuviese con nosotros aquí en la tierra, tuviera también él un Padre. Y por eso el Padre de los cielos escogió como Padre adoptivo, putativo, otra expresión que refiere a la misión de José en la familia de Nazaret, como Padre de Jesús, Padre adoptivo, Padre putativo. Y ese mismo Jesús vivió también entonces bajo el amor maternal. Y tuvo Jesús entonces la posibilidad como Dios, pero también como hombre, Dios verdadero y hombre verdadero, de formarse en el seno de una mujer, como tú, como yo. Nacimos de una mujer, fuimos concebidos, fuimos gestados, nos formamos en el seno de nuestra madre, así también Jesús. Y quiso nacer en un ambiente familiar, en una iglesia doméstica en la que se vivía también la misma comunidad de amor que desde toda la eternidad Jesús, con el Padre y el Espíritu Santo, vivió siempre. Jesús nos enseñó entonces a llamar a Dios Padre. Él mismo, en su oración a Dios, se expresaba hacia Él no como Yahvé, no como Adonai, no como Elohim, no como Sebaot, menos como Jehová. Esa palabra ni existe. Todas estas pobres personas que en su Biblia Reina Valera o en la edición del Nuevo Mundo encuentran el nombre de Jehová en la Biblia, están usando un nombre incorrecto de la persona de Dios,
porque Dios no se llama Jehová. Pero Jesús no nos enseñó ni siquiera a referirnos a Dios con el nombre de Dios. Jesús nos enseñó a referirnos a Dios de la misma manera en la que Él se refería a Dios y que hablaba con Dios, que era justamente como Padre, Padre nuestro. Nos enseñó entonces a nosotros a hacer uso de esa oración y a expresarnos con nosotros, con Dios, de esa manera, porque Él nos dio a Dios, su Padre, como nuestro Padre. Él nos dio a María, su Madre, como nuestra Madre. Él se hizo uno como nosotros, también en este contexto tan importante de la oración. Así entonces, cuando nosotros oramos, lo hacemos con la cercanía de reconocernos amados por Dios, porque somos hijos de Dios. Y por eso nos expresamos a Él entonces con la expresión Padre. Oración íntima también era una característica que decíamos de nuestra oración como cristianos católicos, porque es una oración en la que nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra persona entera se abre a la gracia de Dios, al encuentro con Dios. Los esposos, por ejemplo, pueden hablarnos a nosotros acerca de lo que es la intimidad, no solamente la intimidad sexual propia de esa vida humana tan importante, de esa forma de vida mejor tan importante que el Señor definió para el esposo y para la esposa casados por el santo sacramento del matrimonio dentro de la Iglesia Católica. Pueden hablar ellos entonces de intimidad de una persona que no tiene secretos, reservaciones, dudas, recelos frente a la otra, porque está frente a su alma gemela, podríamos decir, porque con nadie tiene más confianza y más cercanía que con su esposo, con su esposa, con su cónyuge. Es una oración de intimidad similar, podríamos decir, a la vida matrimonial que acontece allá en la vida del hogar entre el esposo y la esposa. Nuestra oración con Dios, y podríamos decir nuestra oración de Dios con nosotros también, es una oración que se desarrolla en esos términos, en los términos de la intimidad. Porque muchos hermanos y hermanas no saben cómo orar, porque tienen un concepto equivocado de lo que es la oración. Piensan que orar es decir palabras elegantes o expresarse muy bien o convencer a Dios de algo o mostrarse buenos ante Dios, como el fariseo en el pasaje que nosotros meditamos hace un ratito, que es el evangelio de este domingo. Orar no es nada de eso, pero como mucha gente no lo sabe, es por eso que se confunden tanto y que dicen que no saben cómo orar. Pero si saben hablar, saben orar, como le decía yo, como les contaba yo que le respondo a las personas cuando acuden a mí pidiéndome ayuda para hacer oración. De la misma forma que te expresas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, con el señor de la tienda, con la señora de la pulga, con quien cuida a tus hijos, con tu maestra, con el director de la escuela de tus hijos, etc. Haces oración hablando con Dios. Lógicamente hay unas características en ese diálogo de nosotros con Dios que no están presentes en las otras formas de diálogo que tenemos nosotros con las otras personas, al menos no en el mismo grado o con la misma intensidad con las que sí aparecen en la oración como diálogo con Dios, y eso lo vamos a ir viendo, si Dios quiere, en el desarrollo de este bloque de formación acerca de la oración. Pero sinteticemos entonces diciendo que la oración es un diálogo con Dios, una comunicación con Dios que se desarrolla de manera personal, cercana e íntima, y en la que nosotros hablamos y dejamos también a Dios que nos hable. ¿Por qué nosotros entonces necesitamos orar? Porque orar hace parte de nuestra esencia como hijos de Dios, como criaturas de Dios hechas a imagen y semejanza. A mí me gusta mucho expresar esta
valga la redundancia, esta expresión en la que afirmo que nosotros tenemos como un ADN espiritual, así como tenemos un ADN biológico, material, físico, así tenemos también, yo creo, estoy seguro, un ADN espiritual. Y ese ADN espiritual tiene los genes de Dios para nosotros. Nosotros compartimos los genes de Dios, no porque seamos nosotros Dios, sino porque Dios nos permitió participar de su propia naturaleza cuando Jesucristo compartió la nuestra. Efesios capítulo 2, Filipenses, perdón, capítulo 2, desarrolla un himno bellísimo, una teología de la humildad, de la humillación del verbo de Dios, que se hizo uno como nosotros, siendo Dios, se encarnó, se abajó, se humilló a sí mismo, tomando la condición de esclavo y compartió nuestra naturaleza. Al hacerlo, Jesús, Dios con nosotros, Dios verdadero de Dios verdadero, nos permitió compartir entonces de su naturaleza divina. Por eso nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, lo que más se parece en la creación a Dios somos nosotros, tú y yo, hombre y mujer, el ser humano, con los rasgos no físicos y corporales, sino espirituales y ontológicos, es decir, que se refieren a nuestro ser como hombres y como mujeres. Ahí nos parecemos nosotros a Dios. Y me gusta repetir también esto de que cuando nosotros amamos más nos parecemos a Dios, porque es que somos imagen y semejanza de Dios amor. Cuando nosotros amamos verdaderamente, cuando nosotros amamos con sinceridad, sin reservas, cuando nos entregamos a los demás en amor, cuando acogemos a los demás con amor, más nos parecemos a Dios. El amor no puede no amar. Dios, que es amor, no puede no amar. Cuando nosotros dejamos que el amor de Dios se refleje en nosotros, se manifieste en nosotros, nos hacemos entonces tan semejantes a Dios que nos convertimos en un reflejo de Dios. Nos convertimos nosotros mismos en presencia del amor de Dios. Nosotros oramos no como una obligación, sino porque orar hace parte de nuestro ADN espiritual, hace parte de nuestra participación en la vida divina, en la naturaleza divina de Dios, valga la redundancia. Oramos porque lo llevamos en nuestro ADN espiritual. Oramos porque tenemos hambre y sed de Dios que no se sacian sino a través de nuestro encuentro con Él. Y por eso decía San Agustín en su libro de las Confesiones esta frase tan hermosa: tú, Señor, nos has creado para ti, y nuestro corazón siempre va a estar inquieto, siempre va a estar vacío, siempre va a estar inconforme hasta que descanse en ti. Nosotros oramos no porque estemos obligados a hacerlo, sino porque la oración viene como resultado de la experiencia del amor de Dios. En otras palabras, nosotros oramos porque nos sentimos amados por Dios, y porque al sentirnos amados por Dios fluye naturalmente y sobrenaturalmente en nosotros el deseo de hacer oración. Piensen ustedes, por ejemplo, en una persona que está enamorada. Vamos a poner como ejemplo un novio que está enamorado de su novia, o una novia que está enamorada de su novio. Un esposo que sigue enamorado de su esposa, una esposa que sigue enamorada de su esposo. ¿Cómo fluye el amor en el diálogo, en la comunicación, en una mirada, en una expresión cariñosa, en el cuidado, en la protección, en los detalles, en una canción, en un poema, en una caricia, en un beso, en un abrazo, en un mensaje de texto, en una llamada? ¿Cómo fluye el amor de una manera natural
y podríamos decir también sobrenatural entre dos personas que se aman. Es una cosa preciosísima. Solamente quienes hemos tenido la oportunidad de enamorarnos, hemos podido sentir, humanamente hablando, lo que es el amor. Y cuando se trata de Dios, es esa misma experiencia de amor, de sentirnos amados y de sentir que estamos amando nosotros a alguien, lo que nos lleva entonces a orar. Es esa misma experiencia humana de la comunicación, de la expresión del amor, multiplicada por un número infinito, porque el amor de Dios es infinito. Pero podemos explicar esa experiencia humana del amor como una buena forma de hacer una analogía, es decir, una comparación con lo que es el amor de Dios y nuestra oración como fruto de ese amor. El tiempo se vuelve irrelevante, es decir, no importa el tiempo que nosotros pasamos en contacto con esa persona, no está uno pendiente del reloj. Hasta hay una canción por ahí muy bonita que dice: reloj, no marques las horas, porque el tiempo se hace irrelevante. Ya el tiempo no es un referente para nosotros cuando estamos en una experiencia de amor. También en la oración. Cuando tú amas porque estás enamorado de Dios, porque amas a Dios, porque te sientes profundamente enamorado de Dios y porque sabes también tú que eres profundamente e infinitamente amado por Dios, el tiempo ya no es importante para ti. Ya no es un referente en tu vida el tiempo cuando estás en oración. Mientras no estás enamorado de Dios, mientras no sientes el amor de Dios, mientras tu oración no fluye como una experiencia del amor, 5 minutos de oración es demasiado para ti. Orar todos los días es imposible. Asistir a la Santa Misa cada domingo y estar sentado ahí o levantándote o poniéndote de rodillas, etcétera, por 1 hora o por más de 1 hora cuando el Padre Julián celebra la misa, es imposible, es demasiado. Pero cuando estás enamorado, el tiempo pasa desapercibido. Vamos a seguir creciendo en esta experiencia del amor a través de la oración en las catequesis que siguen en las siguientes semanas, en los siguientes domingos. Por lo pronto vamos a hacer una pausa para que escuchemos unos anuncios y unos comerciales importantes para nuestra vida diocesana. Hay 10 parroquias cerca de sus casas en las cuales los hispanos ya hacemos presencia, y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City, en la parroquia Santo Tomás Apóstol. En Knoxville, en la parroquia Todos los Santos All Saints, y en Alcoa, en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios: en Athens, en la parroquia Santa María a la 1 de la tarde; en Oak Ridge, en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde; en Knoxville, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde; en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost, a las 2:30 de la tarde; en Maynardville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana, y en Madisonville, en la parroquia San José Obrero a las 12:30 del mediodía. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. Con la manito arriba, Yo le canto y yo le danzo a mi Señor. moviendo el piecito. Yo le canto y yo le danzo a mi Señor.
Facebook page. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook La Cosecha DOK para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. Canto y yo le danzo y le doy mi corazón, mis alegrías, mis trabajos, yo le entrego todo lo que soy. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885. 865-986-9885. También les anunciamos el horario del Sacramento de la Confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Anuncios de próximos eventos, por favor, ver La Cosecha. Así entonces vamos a continuar con la introducción a este tema tan importante que está en la esencia misma de nuestra fe como cristianos, como hijos de Dios, como imagen y semejanza de Dios, que es este tema de la oración. Y vamos, por supuesto, a utilizar las Sagradas Escrituras a lo largo de todo este tema, porque, como decíamos y como ya lo veíamos en la reflexión que hacíamos al Evangelio de hoy, las Sagradas Escrituras están llenas de enseñanzas en torno a la oración, hasta el punto que una de las fuentes de la vida de oración para nosotros como cristianos católicos es indudablemente la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, donde encontramos la experiencia de fe y de oración de un pueblo a través de toda la historia de la salvación, como nosotros la encontramos allí contenida y que sigue hasta la consumación de los tiempos, hasta la llegada de Cristo en la parucía, en la segunda venida de Jesús, en la que se va a planificar entonces nuestra fe y nuestro encuentro con el Señor. Por lo pronto entonces vamos a hacer una pausa, no sin antes pedirle al Señor que siga caminando con nosotros en el transcurso de esta semana, para que estemos siempre preservados del pecado, así también como de las otras formas de mal, de las acechanzas del demonio, de las insidias del maligno enemigo, que estemos también entonces inundados de la gracia de Dios, del amor de Dios, para que al celebrar ese amor en la Santa Eucaristía lo podamos después llevar y compartir con las personas más necesitadas en nuestro hogar, en nuestro vecindario, entre nuestros amigos, también por supuesto en nuestro propio interior, para que nos dejemos transformar por el amor de Dios. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este día. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Una feliz semana les deseo. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.